¿verdad? Dios bendiga, hermanos. Me gusta verlos otro domingo más. Contentos todos en este nuevo lugar que el Señor nos tiene. Y como dicen, pues estrenando lugar, vamos a estrenar nueva serie también. Vamos a comenzar una nueva serie expositiva. Voy a estar alternando entre las predicaciones de Romanos y ahora también vamos a estar estudiando Primera de Timoteo. Vamos a estar estudiando las epístolas pastorales, comenzando con Primera de Timoteo, así que les voy a pedir que me acompañen a Primera de Timoteo. Y vamos a estar alternando entre las predicaciones de Romanos, vamos a continuar nuestras exposiciones y vamos a estar alternando ahora con las epístolas pastorales. Y en esta mañana estaremos leyendo Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ver. Padre y Dios bendito, Dios eterno, te damos a ti toda gloria, toda honra. Te bendecimos, alabamos tu nombre por quien eres tú y por lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo, la gran obra que ha hecho por nosotros, su vida en la cruz, su muerte, resurrección y ascensión, para que nosotros podamos tener parte con Él y vivir ahora como iglesia, como la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre, la cual tú nos instruyes por medio de cartas como esta que estaremos estudiando, cómo debemos vivir como iglesia. Y yo te pido que estas exposiciones sean de edificación, sean de guianza, para que podamos vivir de una manera santa y piadosa como iglesia y darte toda gloria y toda honra a ti. Sé con nosotros en esta mañana, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy comenzamos con nuestra nueva serie de exposiciones, las epístolas pastorales, comenzando con Primera de Timoteo. Ahora, una pregunta común al estudiar una carta como esta es: ¿por qué estudiarla en la iglesia? O como iglesia. ¿Por qué exponerla este tipo de cartas? ¿No es Primera de Timoteo una carta pastoral y por lo tanto no debería ser solo estudiada por los pastores? Pero la respuesta es no. Las cartas de Primera, Segunda de Timoteo y Tito son conocidas así como epístolas pastorales, pero fueron escritas a pastores de iglesias locales. Y sí, otra vez, fueron escritas a pastores de iglesias locales para que ellos las enseñaran a las iglesias, precisamente eso que les estaban enseñando por medio de la carta. No fueron cartas privadas. La intención de la carta no era solo para Timoteo y Tito. Timoteo y Tito sabían muy bien que las cartas de Pablo debían ser leídas en la congregación, en la iglesia, porque sabían que eran palabras apostólicas y que eran las mismas palabras de Dios. Y eso es lo que vemos desde el versículo 1. Esta es una carta apostólica, que fueron enviadas de un apóstol a un enviado del apóstol para ayudarles a ellos personalmente, pero también a las iglesias a las cuales ellos estaban ministrando. Y también al final del capítulo 6 dice: la gracia sea con ustedes. Y el griego ahí es plural. Es decir, que la carta estaba intencionada y dirigida también a la iglesia y debía ser leída en la iglesia. En otro sentido, estas son, por así decirlo, cartas eclesiales. Son instrucciones a las iglesias de cómo deben funcionar como iglesias. Y son instrucciones eclesiales importantes en la vida de la iglesia. Primera de Timoteo nos habla en general del gobierno de la iglesia local. Segunda de Timoteo es ánimo para la iglesia para mantenerse en la sana doctrina. Y Tito es una carta de aliento a la iglesia para el crecimiento espiritual. Entonces, en última instancia, estas son cartas
para las iglesias. O como algunos lo han puesto, Primera de Timoteo es la segunda carta de Pablo a los Efesios. Entonces, vemos un punto importante. Pero ¿por qué más razón deberíamos estudiar estas cartas? ¿Qué me llevó a escoger esta epístola en particular? Como saben, nosotros ya estamos oficialmente constituidos como una iglesia bíblica. Pero creo que hace falta que aprendamos cómo debemos vivir como iglesia, o cómo debe gobernarse una iglesia. La otra razón es que pronto también tendremos nombramiento de diáconos con imposición de manos. Y esto es algo que no se quiere hacer a la ligera. Pero también, por la rica variedad de contenido e instrucción que nos proveen estas epístolas y van de la mano con las doctrinas soteriológicas que hemos estado estudiando en las exposiciones en el libro de Romanos. Esta carta abarca varios puntos importantes, va moviéndose de tema en tema con una hermosa combinación entre doctrina y enseñanza práctica. Esta es una hermosa variedad de tesoros espirituales para la iglesia. Y eso lo hace importante y relevante para nosotros hoy en día, como iglesia. Pero dejen darles algunas otras razones que nos da Hendriksen por las cuales debemos estudiar las cartas pastorales. En primer lugar, arrojan mucha luz sobre el tema importante de la administración eclesiástica. ¿Cómo debe de ser y cómo se debe gobernar una iglesia? ¿Cómo debe funcionar una iglesia en cuanto al culto público, las cualidades de los pastores y diáconos, la participación de las mujeres en la iglesia, la responsabilidad primaria de proveer a los necesitados y cómo ministrar a los de edad avanzada y a los jóvenes? En segundo, ponen un énfasis en la sana doctrina. Nos enseñan cómo enfrentar a los herejes y las herejías y sus consecuencias, y trata también asuntos importantes de salvación. En tercer lugar, exigen una vida consagrada. Trata con los que son doctrinalmente sanos, pero que al mismo tiempo no la ponen en práctica. Son oidores de la palabra, pero no la practican. La disciplina de los hombres malos, y en sí cuál es el propósito de la disciplina bíblica en la iglesia. Cómo debe de verse una vida piadosa y la conducta de una vida piadosa dentro de la iglesia. En cuarto lugar, porque nos relatan acerca de las actividades finales en la vida del gran apóstol Pablo. Veremos más adelante como contexto histórico que Pablo tuvo un cuarto y muy corto viaje misionero después del libro de Hechos. Y además podemos ver detalles en un segundo encarcelamiento y las últimas peticiones de Pablo. En quinto, porque son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia en el tercer cuarto del primer siglo después de Cristo. La iglesia primitiva no era tan primitiva como algunos creen, sino que nos muestran cómo debe de ser la iglesia, cómo se debe gobernar y vivir en la iglesia, incluso hoy en día. Y sexto, porque es la palabra de Dios y Dios nos habla hoy. La importancia de la verdad, la realidad de la verdad absoluta, la importancia de aferrarnos a esa verdad y proclamar esa verdad. Amar la verdad, guardando la verdad contra toda falsa doctrina, y es esa verdad que Dios nos habla por medio de estas epístolas, de esas cartas pastorales. Con eso tenemos muy buenas razones para estudiar las cartas pastorales, y esto es a manera de introducción. Ahora, adentrémonos más ahora a la carta de Primera de Timoteo. Primero su autor dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Es indudable que el autor de la carta es Pablo. Más clara ni el agua limpia, no la ensenada. Sin embargo, hay quienes desacreditan a Pablo como autor de las epístolas pastorales. En lugar de eso, ellos dicen que un seguidor, o más bien un imitador de Pablo, escribió las cartas en el siglo II, mucho más adelante. Y como evidencia ofrecen 5 puntos de argumento a favor, e iremos refutando rápidamente una a la vez. Aunque es demasiado simple y realmente no vale la pena lidiar con tales argumentos, a veces estas respuestas a esos argumentos nos traen más luz. El primer punto, el primer argumento que dan
son las referencias históricas en las epístolas pastorales. No pueden ser armonizadas con la cronología de la vida del apóstol Pablo en Hechos. Realmente, este argumento solo es válido si Pablo jamás hubiese sido liberado de su encarcelamiento romano mencionado en Hechos. Su primer encarcelamiento fue en Cesarea en el 58-60 después de Cristo. Y por el tiempo de sus viajes misioneros debió tener al menos unos meses de libertad. Pablo fue encarcelado en Hechos, es liberado aproximadamente en el año 63 después de Cristo y visita la ciudad de Éfeso dejando a Timoteo, después va a Macedonia, después va a Creta y deja a Tito. Y en ese tiempo entonces escriben las 2 epístolas pastorales, y esta hasta después de su segundo encarcelamiento, que escribe entonces segunda de Timoteo. Finalmente Pablo es arrestado nuevamente en Roma y muere en el año 68 después de Cristo. Si la historia nos da estos datos y Pablo muere en el 68 y fue llevado a Roma en el 63, hay un problema con Hechos, que nos dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros, en Hechos 28-30. No dan las fechas. Entonces los eventos históricos encajan muy bien. Si fue arrestado a finales del 60, 2 años después salió, a principios del 63, y es arrestado nuevamente a finales del 63, y después posteriormente muere en el 68. Sería un problema histórico si Pablo no hubiese sido liberado de su primer encarcelamiento, como muchos opinan. En segundo lugar, dicen que las falsas enseñanzas que se describen en las epístolas pastorales son un desarrollado gnosticismo del siglo II. Aunque podemos ver ciertas similitudes en las herejías del tiempo de las epístolas pastorales y el gnosticismo del siglo II, también podemos observar notables diferencias. Por ejemplo, a diferencia del gnosticismo del siglo II, los falsos maestros aún estaban dentro de la iglesia y lo que enseñaban era básicamente un judaísmo legalista. Y esa es una de las muchas diferencias que podemos observar. Pero en tercer lugar, argumentan que la organización estructural de la iglesia en las epístolas pastorales se parecía más a la estructura del siglo II y era demasiado avanzado para los días de Pablo. La estructura eclesial de las epístolas pastorales es muy consistente con lo que vemos, por ejemplo, en Hechos 6. Y con lo que Pablo establece en Hechos 14, versículo 23, y lo que vemos incluso en Filemón 1:1. Entonces, el argumento realmente no es válido. La estructura organizacional encaja perfectamente con toda la vida de la iglesia primitiva de los primeros siglos. Número 4. Ellos argumentan que las epístolas pastorales no tienen los grandes temas teológicos que Pablo siempre trata. Y de hecho, vemos lo contrario. Sí menciona temas centrales teológicos de Pablo, como la inspiración de las Escrituras en 2 de Timoteo 3:15, la elección, 2 de Timoteo 1:9, salvación, Tito 3, del 5 al 7, y expiación sustitutiva, 1 de Timoteo 2:6, entre muchos otros. Quinto argumento, dicen que el vocabulario griego de las epístolas contiene muchas palabras que no se encuentran en las otras cartas de Pablo, o incluso en otras partes del Nuevo Testamento. El tema de las epístolas pastorales, por naturaleza, requiere nuevos términos y nuevos vocabularios que otras cartas no tienen. La proporción de nuevas palabras dada por Michaelis y Greidanus, según la investigación, en Romanos encontramos 26.3% de palabras nuevas. Y 1 de Timoteo, después de eso, tiene aún 32.7% de palabras nuevas. Muchas más que en otras cartas. Y eso es claro. Un pastor no va a hablar con otro pastor de las mismas cosas que cuando habla teología sistemática, por ejemplo, con la congregación. Y simplemente seguir la idea de que algún imitador o algún copiador de Pablo escribió las epístolas tiene sus propios problemas que resolver. Si realmente fue un copiador, alguien que estaba imitando y usando el nombre del apóstol Pablo, entonces no fue Pablo y esta carta no debería ser canon. Ninguna iglesia primitiva hubiera permitido que alguien hablase en el nombre de Pablo usando las credenciales apostólicas. Y ese entre muchos otros problemas que ocasionan. Pero bueno, es sin lugar a dudas
que el autor de las cartas, de las epístolas pastorales, es el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo y a Tito. Y ubicando esto, después de su primer encarcelamiento, se estima que esta carta de 1 Timoteo fue escrita entre el año 63 y 64 después de Cristo. Pero bueno, después de ser liberado de su primer encarcelamiento romano, que vemos en Hechos 28:30, Pablo visitó varias ciudades en las cuales había ministrado, incluyendo Éfeso, dejando a Timoteo ahí para que lidiara con problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso durante ese tiempo, tales como falsas doctrinas, desorden en la adoración, la necesidad de líderes calificados y materialismo. Pablo prosiguió su camino a Macedonia, de donde escribió a Timoteo su primera epístola para ayudarlo a estas tareas que había en esa iglesia en ese momento. Ahora, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor, lo que ahora se le considera como Turquía, y estaba localizado en la boca del río Kaiser, en el lado este del mar Egeo, más o menos para ubicarlo. Éfeso era más bien conocida por el magnífico templo de Artemis o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Debido a eso, esta era una ciudad importante en cuanto a política, educación y centro comercial, al mismo nivel de lo que sería Alejandría en Egipto y Antioquía. Era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Se cree que la iglesia de Éfeso pudo ser iniciada por Priscila y Aquila, una pareja dotada que fueron muy importantes en la ayuda del ministerio del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, como tenemos en Hechos 18 al 19. Y en Hechos 19, Pablo finalmente establece la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero y se quedó ahí y pastoreó por 2 años antes de su primer encarcelamiento. Habiendo visto el autor y un poquito del contexto de la ciudad de Éfeso, del contexto histórico, ahora es importante también considerar al destinatario de la carta. Y tenemos aquí, el destinatario es a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo significa, sabemos que los nombres en la escritura tienen un significado, y Timoteo significa quien honra a Dios. Gran nombre, pero al mismo tiempo era un nombre común en el mundo griego. Timoteo es hijo, nos dicen las escrituras, de Eunice y nieto de Loida, quienes eran devotas judías que se convirtieron al cristianismo. Timoteo nació y era de la ciudad de Listra, una ciudad de la provincia romana de Gálatas. Según Hechos 16, el padre de Timoteo era un griego pagano, quien parece haber sido que murió en ese momento o abandonó antes de que Timoteo conociera a Pablo. Así que ellas, su mamá y su abuela, le enseñaron a Timoteo las escrituras. Él tenía un conocimiento de las sagradas escrituras. Y vemos también que Timoteo era hijo espiritual, o era considerado hijo espiritual de Pablo, cuando lo llama aquí verdadero hijo en la fe. Y podemos verlo como un indicativo de que fue Pablo quien guió a Timoteo a Cristo por su ministerio y predicación. Y Pablo mismo lo consideraba como su amado hijo, como también le llama más adelante en el versículo 18, y lo vemos también en 1 Corintios 4:17. Y disculpen los que hacen notas, voy a estar arrojando pasajes. Hay mucha información. Y luego más adelante pueden ver el video y ponerle pausa, pero voy a estar arrojando pasajes. Pero bueno, Timoteo indudablemente conoció a Pablo en su primer viaje misionero en la ciudad de Listra, lo tenemos en Hechos 14, por el año más o menos del 47 después de Cristo, cuando Pablo, vemos en Hechos, es apedrado casi a muerte y arrastrado fuera de la ciudad. Y muy probablemente Timoteo se convirtió en ese primer viaje a Listra, en los cuales Timoteo tendría alrededor de unos 12 y 15 años de edad. Durante el intervalo de aproximadamente 5 años entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo, el joven creció en madurez y conocimiento de la palabra. En el segundo viaje misionero de Pablo, escogió a Timoteo, quien ya era creyente de buen testimonio, para que lo acompañara, según nos relata Hechos
capítulo 16, versículo del 1 al 3. Timoteo era muy joven cuando comenzó su viaje con Pablo. Aunque no sabemos su edad exacta, una informada estimación sitúa su edad probablemente entre unos 17 y 20 años cuando partió con Pablo. Ya que unos 13, 15 años más tarde, Pablo se refiere a él aún como joven en 1 de Timoteo 4:12. Y en 2 de Timoteo todavía le dice que huya de las pasiones juveniles. Y esa carta fue unos 2 años más tarde que la primera. Así que cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, Timoteo tendría unos 32, 37 años. Y en esa primera carta tendría entre 30 y 35 años de edad. Muy joven. Incluso, para que nos guste más, la palabra griega para joven no era usada como nosotros la usamos hoy en día para referirnos a jóvenes entre 12, 16, 18 años. En el contexto en el que se usa, se refería a adultos hasta los 40 años. Entonces, si estás en ese rango, todavía eres joven según la palabra. Pero así que esto encaja muy bien con el contexto. Y aunque Timoteo era muy joven, tenía una reputación de piedad que según Hechos 16:12 dice, daba buen testimonio de él. Daban buen testimonio de él. Algunos incluso comentan que era una persona de carácter mezclado, de afecto y fidelidad a pesar de tener una natural timidez. Pablo nos lo dice, y a pesar de ese carácter natural tímido y reservado que Pablo menciona en 1 de Corintios 16:10 y 2 de Timoteo 1:7, y sus frecuentes enfermedades que se mencionan en 1 de Timoteo 5:23, Timoteo estuvo dispuesto a dejar su hogar para acompañar al apóstol Pablo en sus peligrosos viajes misioneros. Como lo pone John Stott, joven en años, frágil en lo físico y retirado en disposición. Podemos ver, Timoteo no era el pastor que uno esperaría tener. No era el modelo de pastor que muchos buscan hoy en día. Un pastor fuerte, agresivo, extrovertido. De hecho, vemos aquí que tenemos información de algunos oficios. Por ejemplo, tenemos información que Jesús era un carpintero. Pablo hacía tiendas. Pero ¿y Timoteo? ¿Qué sabía hacer? No tenemos más información. Esa es la imagen de un tipo introvertido que tiene un mal estómago y se ve demasiado joven para las tareas a las cuales se les encomienda. Y sin embargo, no solo acompañó a Pablo en esas peligrosas misiones, también aceptó ser enviado en comisiones difíciles y aún peligrosas y ser un siervo fiel, digno del Señor Jesucristo. Hasta el fin. Ahora, en cuanto a su cercanía con el apóstol Pablo, Timoteo era considerado hijo espiritual en la fe, como nos dice aquí, es un verdadero hijo en la fe. Tenía una íntima y fuerte relación con Pablo, como padre e hijo, como discípulo, amigo y colaborador por el resto de la vida del apóstol Pablo, ministrando con él en Berea, en Hechos 17, Atenas, Hechos 17, 14, 15, y Corintio, Hechos 18, y aún lo acompañó a su viaje a Jerusalén. Timoteo fue quien estuvo con Pablo en muchas de las situaciones, considerando también su primer encarcelamiento romano, y también fue a Filipos después de que Pablo fue liberado. Y aún más, Pablo quería tanto a Timoteo y le tenía tanta confianza y estaba con él que lo menciona en varias de sus cartas. Por ejemplo, 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses. Lo menciona varias veces. También lo manda a varias iglesias como su representante. Y en 1 de Timoteo lo encuentra en otra asignación sirviendo como pastor en la iglesia de Éfeso. Como nos dice el versículo 3, dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Ahora, algunos comentaristas mencionan que Timoteo y Tito no eran realmente pastores,
que eran vicarios apostólicos, por así decirlo, enviados especiales o representantes de Pablo para algunas misiones específicas y no ministros de alguna iglesia local. Su responsabilidad principal era apoyar el ministerio de Pablo en tareas específicas según la necesidad del momento y entonces reportarle al apóstol Pablo el avance de su ministerio. Y eso es verdad. Lo vemos en Hechos. Incluso en estas mismas cartas lo vamos a ver. Realmente eran colaboradores de Pablo en el ministerio y no eran específicamente pastores de una iglesia local. Sin embargo, la tarea específica que Pablo encomendó a Timoteo es clara: de quedarse a ser el pastor por un tiempo. Así como Pablo pastoreó esa misma iglesia por 2 años. Y cuando nos referimos a pastorear, es todo lo que involucra el ser el pastor de una iglesia. Tenía la tarea específica de ser los pastores, hasta que la iglesia pudiera ver crecer a nuevos pastores, hasta que la iglesia se pudiera sostener, levantar ancianos, levantar diáconos, dar orden y después de ahí continuar con su siguiente tarea, con su siguiente labor en el ministerio. Esa es de hecho la tarea de un misionero o de un plantador de iglesias. Debe de haber una figura pastoral, aunque sea por un poco breve de tiempo. Y el problema de entender eso es por los títulos que tenemos hoy en día. Grandes títulos que ponemos: misionero, y lo vemos como algo grande, plantador de iglesias, evangelista. Esos no vienen en las escrituras, pero pastor sí. El pastor sí. Esos son solo títulos para designar en la vida de la iglesia universal, de alguna manera. A Pablo se le conoció como misionero, pero jamás la escritura lo llama como tal. Pablo fue apóstol que sirvió como evangelista, como misionero, como plantador de iglesias y por supuesto también como pastor. Se nos es fácil decir que Pablo fue misionero, pero se nos es difícil decir que Pablo fue pastor. Y es una idea equivocada. Un plantador de iglesias o un misionero deben necesariamente ser los pastores de las iglesias hasta que ellos puedan levantar a otros pastores en la congregación. Entonces eso no nos debe de sorprender decir que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso cuando se escribe la carta. Y en general, Timoteo tiene una relevancia importante en las escrituras. Es mencionado 6 veces en Hechos, 18 veces es mencionado en las epístolas paulinas y 1 vez es mencionado en Hebreos. 25 veces en total. Pablo mismo lo consideró como una réplica suya, como se infiere del elogio que traza de él en Filipenses, cuando dice en Filipenses 2, versículos 19 al 22: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo, nos comenta Henry, amaba a los corintios, amaba a su Señor, amaba la obra del Señor y daba amplia evidencia de esto en la forma espontánea que asumió su tarea en Corinto. Era original, prudente, valiente, leal, un amigo íntimo y de confianza del gran apóstol, el verdadero representante de este en la causa de Cristo. Finalmente, de acuerdo con Hebreos, capítulo 13, versículo 23, Timoteo fue encarcelado en algún lugar y luego fue puesto en libertad. Algo común de ese tiempo por el constante cambio de liderazgo en el Imperio Romano. Después, él fue pastor de Éfeso durante un tiempo y murió como mártir apedrado en Éfeso en el año 98 después de Cristo, bajo el emperador Trajano. Ese fue Timoteo. Ahora, entremos al contenido de la carta. Primera de Timoteo es una carta práctica, pero enfocada en la instrucción pastoral para Timoteo de cómo debe de gobernarse una iglesia. Y al mismo tiempo es para que toda la iglesia conozca cómo debe de ser gobernada una iglesia.
Debido a que Timoteo conocía bien la teología de Pablo, el apóstol no se vio en la necesidad de escribir doctrina de una forma más desarrollada. Sin embargo, esta carta presenta muchas verdades teológicas, tales como el propio funcionamiento de la ley, salvación, los atributos de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección y la segunda venida de Cristo. Bastantes temas teológicos importantes. También podemos observar que la diferencia entre las otras cartas de Pablo, esta carta es personal y fue escrita con un triple propósito. Primero, para advertir a Timoteo de los falsos maestros y sus falsas doctrinas que habían entrado en la iglesia. En segundo, para exhortar a Timoteo sobre el orden y el desorden de la iglesia. Y tercero, para alentar a Timoteo a ser fiel, valiente y laborioso en los asuntos del Señor frente a la oposición. Y para ver más el contenido de la carta, veamos rápidamente cómo está estructurada esta carta y cuál es el propósito de la carta. La carta se puede dividir en 8 grandes secciones principales, dentro de las cuales podemos observar lo siguiente. En el capítulo 1, versículos del 1 a 2, tenemos la introducción que estaremos observando hoy. Del versículo 13 al 11, tenemos la instrucción de seguir con el ministerio encargado de confrontar a los falsos maestros y de mantener la sana doctrina y cómo es el uso apropiado de la ley. En el capítulo 1, versículos 12 al 17, vemos la gratitud de Pablo y el evangelio que es para todos. Del 18 al 20, la misión encomendada y la exhortación de la guerra espiritual y de guardar la fe con una buena conciencia. Capítulo 2, versículos del 1 al 15, son varias instrucciones para la adoración pública y la conducta dentro de la iglesia, como la oración pública o congregacional, y la conducta de la mujer dentro de la iglesia. De los versículos de capítulo 3, versículos del 1 al 13, vemos las calificaciones o cualidades de los líderes de la iglesia, particularmente los 2 oficios que reconocemos de los pastores y diáconos. En el capítulo 3, versículos 14 al 16, tenemos el propósito principal de la carta. En el capítulo 4, del 1 al 16, tenemos varias advertencias y ánimos que le da Pablo. Nos habla de la apostasía en los últimos tiempos y sus falsas enseñanzas, y cómo debe de ser el ministro de Cristo como ejemplo a los creyentes de piedad, perseverancia y buena conducta. Capítulo 5, versículos 1 al 2, observamos el trato del ministro con otros en la iglesia. Capítulo 5, del 3 al 16, particularmente vemos que la iglesia debe tener cuidado de las viudas, tanto ancianas como jóvenes. Capítulo 5, 17 al 25, tenemos el respeto y el soporte para los ancianos y lo que deriva de eso. Capítulo 6, versículos 1 al 10, el trato del cristiano con sus superiores, como se ve también la falsa doctrina y las consecuencias que generan las falsas doctrinas en la iglesia, y sobre todo lo que es el amor al dinero. Y finalmente, el capítulo 6, versículos del 11 al 21, tenemos las exhortaciones finales, como una exhortación personal a Timoteo de guardar la buena profesión, perseverar y pelear la buena batalla. Otra se la da a los ricos, y una final de guardar la encomienda que se le ha dado a Timoteo, así como una conclusión final. Y finalmente, habiendo visto una estructura general de la carta, podemos observar la razón principal de la carta. ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente para escribir esta epístola con todas estas importantes doctrinas y enseñanzas? Dice 1 Timoteo 3:15, nos dice: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, podemos confirmar que la carta no es solo para Timoteo, sino para cualquier cristiano que es miembro de una iglesia local. Para que todos, pastores, diáconos y cualquier miembro por igual, sepan cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Dios ha establecido un gobierno para su iglesia, y a través de esta carta aprendemos cómo vivir como iglesia, cómo se ve el gobierno de los ancianos y la vida de la iglesia bajo ese gobierno. Vamos a aprender cómo debemos conducirnos en la iglesia,
particularmente en cómo los pastores deben lidiar con asuntos diferentes en la iglesia, asuntos que acabamos rápidamente de ver aquí en la estructura de la carta. Y con esto podemos decir que esta carta nos habla del gobierno eclesial. Y no tanto por el lado de los pastores, pero cómo se ve el gobierno en general de la iglesia como un todo. Es decir, cómo es que uno como creyente debe de andar y conducirse en la casa de Dios. Ahora bien, esta carta conlleva una serie de retos de interpretación que tendremos que estar observando en el transcurso de las exposiciones. Primero, muchos eruditos están en desacuerdo acerca de la identidad de los falsos maestros que estaban en las iglesias y estas genealogías que estaban involucradas en sus enseñanzas. Otro problema lo veremos con la frase "a quienes he entregado a Satanás", que ha sido de gran debate y es un texto difícil. La carta también incluye pasajes sobre el debate de la extensión de la expiación, cuando dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, 1 Timoteo 2, 4, 6, y porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, 1 Timoteo 4, 10. Otro problema que vemos es la enseñanza de Pablo sobre el rol de la mujer. Esto ha generado mucha discusión, particularmente la declaración que hace que las mujeres no pueden asumir roles de liderazgo en la iglesia, y eso en contraposición con la cultura que tenemos hoy del nuevo feminismo que ha estado surgiendo. Además de eso, ¿cómo es que las mujeres, dice, pueden ser salvas por tener hijos? 1 Timoteo 2:15. Otro asunto particular que ha sido de debate es el hecho de que el obispo debe de ser marido de una sola mujer y que excluye o no excluye los que son divorciados o los que son solteros. Es un punto de debate. Y lo mismo con los diáconos. Si se está refiriendo a las esposas de los diáconos o se está refiriendo a diaconisas. Aquellos que creen que la salvación se pierde citan 1 Timoteo 4:1. Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere decir? ¿Cómo podemos interpretar ese texto? Luego tenemos las viudas en 1 de Timoteo 5 del 3 al 16. ¿Eran mujeres ministradas por la iglesia o era un grupo de ancianas que ministraban a la iglesia? Tenemos también esto que dice dar doble honor a ancianos que gobiernan bien. Según 1 de Timoteo capítulo 5, 17 al 18, se está refiriendo a un respeto o a dinero, a un sueldo. Entonces, nos esperan retos al estudiar esta carta. Sin embargo, es de gran importancia saber cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora sí podemos entrar al texto. Y ahora con el contexto establecido, hemos observado la estructura de la carta, lo que vamos a estar observando. Ahora podemos ver rápidamente la salutación, que es simple. No vemos nada espectacular, era la manera común en la que escribían las cartas de ese tiempo. 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y al abrir una carta o dar una salutación, consistía básicamente de un patrón triple. Primero vemos el nombre del autor, seguido el nombre a quien va dirigido, a quienes iba dirigido, y luego terminando con un cordial saludo. Y ese es el mismo patrón que observamos aquí. Tenemos el autor, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Destinatario, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, y el saludo: gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y no era tanto la forma de la salutación que lo hacía especial, sino el contenido de la salutación. Pablo tomaba una forma común de iniciar una carta y dentro de esa salutación incorporaba contenido cristiano, verdades de la fe distinguibles. Por ejemplo, aquí vemos algo importantísimo en la fe cristiana. Es la misma oración, él pone a Jesús y Dios como uno solo. Amén.
Entonces los distingue como distintos, pero los describe como el mismo. Jesús es el Dios Salvador y por lo tanto Jesús es nuestra esperanza. Y eso es algo que hemos estado estudiando en el capítulo 5 de Romanos. Tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Y vemos eso mismo aquí en la salutación. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Los dos como uno solo, dando gracia, misericordia y paz. Y nos dice que ese mismo Dios hombre lo llamó a Pablo a ser apóstol. Él tenía la autoridad para escribir a Timoteo, tal como ya observamos, las mismas palabras de Dios. Él era apóstol por mandato de Dios, es decir, que él tenía la autoridad por la máxima autoridad en las cosas espirituales. Ahora, si lo pensamos por un momento, es raro que Pablo se dirigiera así a un particular hermano en la fe, mucho menos a alguien que era un hijo en la fe y colaborador del ministerio. Por ejemplo, si ven la carta de Filemón, él comienza así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Pablo no le está escribiendo a Timoteo como padre, como amigo o como colaborador. Le está escribiendo como apóstol y con la autoridad apostólica que tenía delegada. ¿Por qué? Porque esta carta es más que una carta amistosa a un colaborador. Es una carta apostólica oficial para la iglesia, escrita por un apóstol nombrado por Cristo Jesús. Entonces, no es para Timoteo personalmente. Aunque vemos hay exhortaciones personales a Timoteo, realmente esta era una carta para toda la iglesia. Y era una forma también de hacer claro a la iglesia de Éfeso que estas cosas que Timoteo estaría enseñando y estaría poniendo en práctica no eran asunto de él, no son su iniciativa. Él estaría enseñando y haciendo lo instruido en la carta con la autoridad delegada por Cristo a Pablo como apóstol y de Pablo a Timoteo como pastor. Y esto nos enseña algo. Los pastores tenemos autoridad delegada de Cristo para gobernar la iglesia. Sujel Michelin comenta hablando de los pastores: ellos tienen autoridad, pero no es una autoridad delegada que debe ser ejercida bajo la autoridad de Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas que Él compró con su sangre. Los pastores gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve ese gobierno? Y eso es precisamente lo que estaremos estudiando al estudiar esta carta. Entonces ya comenzamos a ver algo de su contenido. Ya comenzamos a ver esta carta, una carta con autoridad apostólica. Y simplemente esto en los primeros 2 versículos de la carta. Y para terminar, nos dice aquí en la salutación lo que les da, lo que les desea: gracia, misericordia y paz. Son palabras especiales. Pablo las usa de esta manera sola y únicamente con Timoteo. Y estas mismas palabras las encontramos en 2 de Juan. 3 veces en todo el Nuevo Testamento, al menos estas 3 mismas palabras en este mismo orden. Y dice: gracia, la gracia abundante de Dios que nos puede ayudar. En Cristo ahora hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. La gracia de Dios, la cual es suficiente para toda situación en la vida. La gracia de Dios que nos ayuda a vivir como iglesia. Pero también dice misericordia. La gran misericordia de Dios que recibimos en Cristo Jesús. Aquello que no recibimos por nuestras transgresiones, mas el amor recibido y el perdón por su amor, que nos ayuda a nosotros a ser misericordiosos. La misericordia de Dios que nos ayuda a soportarnos y amarnos como iglesia. Y dice la paz.
la perfecta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por medio de Cristo Jesús, el príncipe de paz. Esa paz que tenemos no solo para con Dios, sino en las distintas pruebas y tribulaciones que enfrentamos. La paz de Dios que nos ayuda en todas las adversidades que enfrentamos también como iglesia. Que esto sea un recordatorio para nosotros como iglesia. Nosotros también necesitamos la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Y la tenemos. La tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y se nos son dadas de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos los recursos disponibles para funcionar como iglesia de Jesucristo para su gloria y para su excelencia. Seamos una iglesia que lo glorifica a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Padre Dios bendito, Dios eterno, queremos glorificar tu santo nombre como iglesia. Queremos cantarte, queremos exponer tu verdad para que solo tú seas quien reciba toda la gloria y honra. Ayúdanos a crecer como iglesia, ayúdanos a estar firmes como iglesia y que tú nos sigas instruyendo por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, nos ayudes a hacer crecer a una iglesia que te dé toda gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.